lo que era el estudio de mercado, algo así muy rápido. Ya habíamos terminado esa parte de estudio de mercado, nos habíamos quedado en lo que son las proyecciones o estimaciones, que es lo que vamos a ver principalmente el día de hoy. Vamos a ver cómo hacer algunas proyecciones, a utilizar funciones en Excel principalmente, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacer regresiones y a utilizar otras funciones, principalmente lo que es la función pronóstico en el programa Excel. Vamos a ver ejemplos de cómo realizar esto en el programa, ¿verdad? Bien, voy a grabar. Voy a presentar. Bien, la semana pasada les mencionaba que habíamos visto lo que era el estudio de mercado, el contenido mínimo del estudio de mercado, ¿verdad? Y lo último que habíamos visto, y por ahí alguien me preguntaba sobre lo que son las series de tiempo o cómo hacer estos cálculos, ¿verdad? En este caso les va a servir a ustedes en el estudio de mercado cuando quieran hacer proyecciones, por ejemplo, de precio del producto a futuro, ¿verdad? También se puede utilizar para cuando quieran estimar ventas. Dice ahí en la presentación que una serie de tiempo, cuando nosotros tenemos datos, por ejemplo, precio de venta, volumen de venta, y estos datos están relacionados con el tiempo. Por ejemplo, tenemos datos de precios semanales o precios mensuales o precios trimestrales, semestrales o anuales, por ejemplo, ¿verdad? Tienen que ser una serie de datos que nosotros tengamos por medio de los cuales nosotros podamos hacer proyecciones o predicciones, ¿verdad? Entre más datos tengamos nosotros es mucho mejor. Nuestras proyecciones van a tener una mayor exactitud, ¿sí? ¿Para qué nos sirven este conjunto de datos que nosotros llamamos series de tiempo? Nos sirven para estudiar variaciones, dice, entre los valores, ¿verdad? A lo largo del tiempo, para hacer pronósticos principalmente sobre cómo va a ser su comportamiento en el futuro, ¿verdad? Para nosotros, por ejemplo, llevar a cabo nuestro análisis financiero, nuestro proyecto lo podemos hacer para 5 años, para 10 años. Necesitamos saber cuál va a ser el precio a futuro del producto o del servicio que vamos a ofrecer. Entonces, para eso nos sirven las series temporales o las series de tiempo.
Igual podemos utilizar esta metodología para estimar, les decía yo, cuál podrá ser nuestro volumen de venta a futuro, ¿verdad? Va a depender del tipo de dato que tengamos. Si nosotros tenemos nuestros datos, por ejemplo, de precios anteriores o precios pasados, por ejemplo, si yo tengo datos mensuales de años anteriores, de varios años, entonces yo puedo hacer proyecciones mensuales de esos precios. ¿Cómo van a estar los precios a futuro? ¿Sí? Mensualmente, ¿verdad? ¿Por qué aclaro esto? Porque, por ejemplo, a veces es difícil obtener esos datos y si obtenemos datos, pues son muy pocos. O, por ejemplo, obtenemos datos anuales de cómo estuvieron los precios anualmente. Podemos tener de varios años, pero las predicciones que yo voy a hacer, obviamente, van a ser también precios anuales. Y de repente a mí me interesa conocer cuáles son los precios, por ejemplo, mensuales, pues no los podría obtener de esa forma. Bien, vamos a ver directamente algunos ejemplos que yo tengo para ustedes por acá. Hay algunos programas estadísticos que se pueden utilizar para hacer este tipo de cálculos o de proyecciones, pero creo que lo que todos tenemos a mano es el programa Excel, en el cual pues se pueden hacer y es muy útil para hacer este tipo de cálculo. Entonces, ustedes van a tener, por ejemplo, precio, les decía yo, de productos, del producto que ustedes van a producir. Deben de tener precios anteriores. Por ejemplo, si yo quiero hacer proyección de precios para el año 2025, por ejemplo, para este año, para lo que resta del año, debería de tener los precios pasados, 2024, 2023, 2022, la mayor cantidad de datos que yo pueda reunir, ¿verdad? Como les mencionaba, entre más datos tenga, pues es mucho mejor. Mis estimaciones van a ser más exactas. ¿Sí? Vamos a empezar. Yo entiendo que esto, pues de alguna manera ya lo vieron durante las clases que recibieron en la maestría. Lo primero que vamos a ver es el método de regresión, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de datos que nosotros tengamos, pues podemos hacer uso de las distintas herramientas o distintas metodologías para el cálculo de estimaciones o de proyecciones, ¿verdad? Bien, acá tengo algunos datos en la tabla número 1. Dice por ahí, es número de cabezas de ganado, es ahí, sacrificadas anualmente. O sea que tengo datos anuales, la cantidad de ganado que fueron sacrificadas anualmente. Bien, lo primero que voy a hacer es hacer una mi gráfica. Aquí tengo ganado vacuno y ganado porcino. Vamos a trabajar con lo que es ganado vacuno. Voy a utilizar estos datos. Por aquí tengo el año. Por ejemplo, ¿cuántas cabezas fueron sacrificadas en el año 2018? Ahí está. Para ganado vacuno, 8,658 cabezas de ganado vacuno y 5,274, perdón, de ganado porcino. ¿Sí? Entonces, para cada año tengo yo cuántas cabezas de ganado fueron sacrificadas, ¿verdad?
Esto, un estudio de mercado, pues corresponde a la demanda, ¿verdad? Si yo voy a hacer un proyecto relacionado con esto. Bien, lo primero que voy a hacer, les decía yo, es voy a hacer una migráfica de estos valores que ya tengo de años pasados. Vamos a trabajar por el momento con estos datos de ganado vacuno. Voy a hacer una migráfica que me sirve principalmente para ver la tendencia que tienen estos datos. Voy a marcar mis datos. Me vengo por acá donde dice insertar. Luego en gráficas. Selecciono este tipo de gráfica de líneas. ¿Sí? Y ahí está. La gráfica de líneas de ganado vacuno del año 2018 a 2024. Las cuestiones de cómo elaborar una gráfica, pues no nos vamos a meter mucho ahí. Solo vamos a colocarle aquí abajo, tal vez, que tiene nada más 1, 2, 3, 4, etcétera. Le vamos a colocar los años. Solo para presentación de la gráfica, pero luego se lo vamos a modificar. ¿Cómo hago para cambiarle los años ahí? Pues simplemente le doy un clic derecho acá dentro de la gráfica y luego seleccionar datos, le doy clic izquierdo, se me abre esta ventanita, perdón, esta ventana, y por acá tengo mis datos, ¿sí?, de la columna que se llama vacuno. Lo que quiero modificar es esto de acá, que es lo que aparece en la parte de abajo, ¿verdad? En el eje X, le voy a dar editar. Yo quiero que en lugar de 1, 2, 3 me aparezcan los años. Le doy acá en la flechita, luego me vengo para acá, marco 2018 a 2024 y le doy enter. Y ahí pues ya cambió, le voy a aceptar acá y aceptar. Y ahí está mi gráfica. Pero luego lo vamos a cambiar. ¿Sí? Ahí está la grafiquita. Algo muy importante porque nos va a servir antes de avanzar. Si ustedes se dan cuenta, en la tabla de datos y aparece marcado o resaltado los datos que estoy utilizando yo para esta gráfica. Si se dan cuenta también, la gráfica está seleccionada. ¿Sí? Aparecen como unos marcos ahí. Le voy a dar escape. Ahora sí, ya no está seleccionada la gráfica. Si le doy clic adentro, automáticamente se marcan los datos que yo estoy utilizando para mi gráfica. Esto me va a servir más adelante para unos cálculos que voy a hacer. Entonces solo les quería mostrar cómo cambiar estos, digamos, estas etiquetas que aparecen aquí en el eje X, ¿sí? Cómo las cambié y les coloqué el año, ¿verdad? Yo puedo cambiar. Si yo quiero que en lugar de eso me aparezcan 1, 2 y 3, lo que aparece por acá, yo puedo darle clic acá encima del gráfico y me vengo y acá, si se dan cuenta ustedes, hay una parte seleccionada, todos estos años están seleccionados. Yo le puedo dar clic aquí en la mera orilla. Cuando yo paso por la orilla de lo que está seleccionado, cambia el cursor. Yo le puedo dar clic izquierdo y lo jalo, a ver si lo puedo mover. Si no, lo voy a remarcar. Bien, no me deja moverlo hacia la izquierda, pero lo voy a volver a cambiar porque a mí me va a servir que me aparezca 1, 2 y 3 para hacer
mis proyecciones. Entonces le vuelvo a cambiar acá donde dice selección de datos, aquí donde dice editar, y voy a marcar acá donde tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y le doy enter y aceptar. Ya me cambió por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? O sea que ese número corresponde al año. Digamos, el año 2018 va a ser mi dato número 1, 2019 el número 2 y así sucesivamente hasta el número 7. Bien. Ya tengo yo mi gráfica de ganado vacuno del año 2018 a 2024. ¿Sí? Ganado vacuno o cabezas de ganado vacuno sacrificado. Ahora, lo que a mí me interesa en este momento es hacer una proyección. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar clic a donde tengo mi gráfica, clic izquierdo, y si se dan cuenta, ya seleccionó toda la línea, ¿verdad? Ahora le voy a dar un clic derecho y ahí me aparece una ventanita con varias opciones. Yo le voy a dar clic acá donde dice agregar línea de tendencia. Clic derecho y agregar línea de tendencia. ¿Sí? Y me abrió otra ventanita por acá. Aquí en la gráfica, aunque tal vez no se alcanza a ver, voy a hacerme un poco por acá. Les decía que aquí en la gráfica, aunque tal vez no se alcanza a ver, pero agregó otra línea punteada, que creo que ahí ya la pueden ver, que es una línea recta en este caso. Solo le voy a cambiar, la voy a seleccionar y le voy a cambiar el color. Ahí ya la seleccioné a la línea punteada. Por aquí se ve que ya le seleccioné. Y aquí le puedo cambiar, le voy a cambiar el color solo para que se vea. Le voy a colocar un color rojo. Y para que se vea un poco más, que sean guiones por ahí. Ahora creo que ya se ve un poco más. ¿Sí? Esa línea roja punteada que aparece ahí es la tendencia, ¿verdad? En este caso, pues mis datos tienen una tendencia lineal, ¿sí? Porque si yo trazo una línea recta, los datos quedan más o menos sobre esa línea recta, ¿verdad? Hay unos datos que quedan arriba, otros datos que quedan más abajo, ¿sí? Pero entonces voy a seguir por acá. Y aquí tengo varias opciones, ¿sí? De relleno, de color, de tipo de línea. Ahorita estoy en esta opción de relleno y línea. Luego aquí algunos efectos que no me interesan. Lo que me interesa es acá, en este icono, opciones de línea de tendencia. Le voy a dar clic y me abre otras opciones por acá. Aquí tengo varios métodos, ¿sí? En este caso, pues, tengo seleccionado acá una línea, el método de regresión lineal, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora voy a seleccionar acá más abajo, donde dice presentar valor de R cuadrado y presentar ecuación, ¿sí? Lo que hizo ahorita, ya seleccioné eso y ahorita acá en el gráfico me agregó esto, eso no estaba, ¿sí? Le voy a cambiar el tamaño de letra, solo para que se vea un poco mejor. Lo selecciono el cuadrito, cuadro de ese texto. Le voy a colocar aquí número 13. Tamaño de letra, solo para que se vea. Ahí está. Esa es la ecuación de regresión de esa línea roja, ¿sí? O de esa línea de tendencia lineal en este caso. Esto que aparece acá arriba es una ecuación de regresión, ¿sí? Que yo puedo utilizar para pronosticar datos de acá, ¿sí?
Entonces, esta ecuación yo la puedo utilizar para pronosticar datos y la voy a utilizar. Bien, algo muy importante es este otro valor de R cuadrado que aparece ahí, que se llama coeficiente de determinación. Ese valor puede estar entre 0 y 1, ¿sí? Entre más cercano a 1 esté, es mucho mejor. Quiere decir que yo estoy utilizando aquí una regresión de tipo lineal. Por aquí. Perdón, solo tengo que seleccionar la línea de regresión, la de tendencia, la de color rojo. Y ahora sí, ya tengo aquí los distintos métodos que tengo. En este caso, la lineal. Por ejemplo, yo puedo utilizar también el método de regresión exponencial. Allá me cambió el valor de R. ¿Sí? El lineal es 0.97, en el exponencial es 0.96, la logarítmica es 0.95, la polinómica es 0.98, ¿sí? Y así hay varios métodos de regresión, ¿verdad? Normalmente se acepta un coeficiente de determinación que como mínimo sea mayor de 0.7 o 0.8. ¿Qué indica ese coeficiente de determinación? Me está indicando cuánto varían mis datos. Por ejemplo, en este caso, cuánto varían mis datos en relación al tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Porque yo tengo año con año, ¿verdad? De un año a otro, por ejemplo, en relación a esa variable tiempo, cuánto varía el número de cabezas de ganado que fueron sacrificadas, digámosle así. Podemos nosotros decir que varía en un 97%, ¿sí? Entonces, cuando hay un cambio en el tiempo, por decirlo así, la variación del número de cabezas de ganado, la variación, el 97% de esa variación, ¿sí? Está relacionada con el tiempo, en este caso, que es mi variable X, ¿verdad? No nos vamos a quedar mucho ahí en la cuestión estadística, porque entiendo que ustedes ya vieron algo de esto, ¿verdad? Bien. Entonces, le doy clic acá en la línea de color rojo y acá tengo seleccionado el método de regresión lineal. Voy a utilizar esta formulita que dice 590x más 8293.7. La voy a copiar por acá, la voy a agregar acá. Yo quiero hacer proyecciones para el año 2025, 2026, 2027, por ejemplo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agregar una formulita por acá. Esa fórmula que tengo allá, solo la voy a copiar. La voy a copiar por acá, de este lado, y después la voy a borrar. Entonces, aquí voy a agregar esta fórmula. X es el año, pero no voy a escribir 2025. Aquí tengo del año 1 al año 7, que es el año 2024. Quiere decir que el año 2025 va a ser el año 8 o el dato número 8. Y así el año 2029 va a ser el dato número 12, por ejemplo. Entonces voy a escribir esta fórmula que dice 590 por el año, que es X, en este caso 8, acá lo selecciono, más 8293.7.
Voy a corregir acá, punto 7. ¿Sí? Ahí está. Mi formulita, le voy a dar doble clic solo para que la vean. ¿Sí? Es esta misma fórmula que obtuve de acá. ¿Sí? Voy a hacer un poco más a la izquierda esto. Ahí está. Bien. Entonces, aquí solo ingresé mi fórmula, le doy doble clic para que la vean. Es esta misma que está por acá, que es la misma que aparece acá. Luego esa fórmula, le doy control C y hacia abajo lo pego, control V o control V, y ahí está. Solo reviso que tenga seleccionado, por ejemplo, en esta segunda de acá, le doy doble clic y tengo seleccionado el año 9, ¿verdad? ¿Sí? Que es el que yo quiero proyectar, que corresponde al año 2026. ¿Sí? Ahí están ya las proyecciones para cada año por el método de regresión lineal. ¿Por qué utilicé el método de regresión lineal? Porque veo que mi gráfica tiene la tendencia, ¿verdad? De una línea recta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces también hay que ver eso. Bien, solo para que se tomen una idea, voy a insertar por acá unas líneas para agregar esto que acabo de calcular. O sea que yo estimo que para el año 2025, por ejemplo, el número de cabezas que van a ser sacrificadas va a ser de 13,013, ¿verdad? Para el año 2029, 15,373, ¿verdad? ¿Sí? Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que de acuerdo a la cantidad de datos pasados que yo tengo, por ejemplo, así va a ser la proyección que yo puedo hacer, ¿verdad? Entre más datos históricos o anteriores yo tenga, pues es mucho mejor, ¿sí? Voy a poder hacer proyecciones más precisas. Tampoco puedo hacer proyecciones, por ejemplo, en este caso, de tantos años, ¿verdad? Por aquí voy a copiar esto, lo voy a colocar por acá, solo para que no, lo voy a pegar solo como valores porque esto tiene una fórmula, ¿verdad? Aquí sí ya pegué solo los valores, ¿sí? Bien. Ahí están. Estos datos son los mismos que copié acá, solo los agregué a esa tablita. ¿Por qué? Quiero agregarlo a esta gráfica solo para que vean ustedes cómo queda mi proyección. Voy a darle seleccionar datos, clic derecho acá, seleccionar datos y voy a agregar acá, ya tengo un conjunto de datos. Aquí tengo la opción de agregar otro conjunto de datos. Como quien dice, voy a agregar otra gráfica con esos datos que acabo de calcular. Le voy a dar clic aquí en agregar. Y le doy clic acá en valores. ¿Sí? Aceptar. Solo voy a darle clic acá también en las etiquetas porque ahora van a ir. Vamos a ver si aparecen allá abajo. Si no aparecen, entonces voy a modificar las etiquetas porque solo estaban del 1 al 7. Yo quiero que lleguen hasta el 12. Enter. Y ahora sí, ya se agregaron aquí. Otra cosa, pero le voy a dar a aceptar acá y aceptar. Bien. Aquí se mira como un espacio, es porque debo de copiar este último dato
que yo tengo de valores históricos o pasados, lo voy a pegar por acá. ¿Sí? Solo quiero ver. Por acá tengo esto que aparece acá de color anaranjado. Son las proyecciones que yo hice, ¿verdad? Algo muy importante que aclarar es como yo estoy utilizando el método de regresión lineal. Obviamente esas proyecciones que yo hago van a seguir una línea recta, ¿verdad? Son estos datos que están por acá, son los mismos que aparecen aquí, ¿verdad? ¿Sí? Son las proyecciones que yo he hecho, ¿verdad? Solo para que vean ustedes y que tomen nota también que dependiendo del tipo de proyección o de regresión que yo esté utilizando, en este caso es una lineal, como su nombre lo indica, yo lo que estoy haciendo es una proyección en línea recta, ¿verdad? Acá están los datos ya proyectados, ¿verdad? ¿Sí? Bien, esa es una metodología siempre y cuando, aclaro, los datos tengan una tendencia lineal, así como en este caso, estos datos que están acá, pues prácticamente están sobre una línea recta, tienen una tendencia lineal y su coeficiente de determinación, que es este que está acá, que es bien alto, pues me está indicando que es una buena metodología, ¿verdad? En este caso, la regresión lineal. Bien, otra forma de hacer eso, aquí yo lo hice utilizando fórmulas. Aquí agregué mi fórmula que me aparece ahí arriba, esta de acá. Por acá la utilicé en Excel, pero también el programa Excel tiene la función pronóstico, que es lo mismo, solo que ahí me lo va a calcular automáticamente sin que yo ingrese ninguna fórmula. Eso lo voy a hacer acá. ¿Sí? Me voy a colocar en esta primer celda donde tengo el año 2025. Recuérdense que el año 2025 es el número 8, ¿sí? Continuando la numeración que yo traigo de la tabla original. Entonces por acá voy a teclear la función pronóstico. Para usar alguna fórmula en Excel, yo puedo teclear el signo igual, así como ahí, y escribo, o puedo utilizar el signo más. En este caso, utilizo el signo igual y escribo pronóstico. Así se llama la función que voy a utilizar, pronóstico. En este caso, por acá aparece, pero lo alcancen a ver. Acá está, pronóstico lineal, es el que voy a utilizar. Le voy a dar doble clic. Acá. Y ya me lo agregó como fórmula ahí en la línea donde estoy trabajando. Por ahí me aparecen algunas indicaciones que primero debo de agregar los datos X, o sea, lo que yo quiero estimar, en este caso sería este valor 8, ¿sí? Y luego debo agregar los datos conocidos, en este caso Y, que serían las cabezas de ganado, y los datos conocidos X, que serían
los años, ¿verdad? Del 1 al 7 que tengo en la tabla de más arriba. Para mayor facilidad, yo siempre recomiendo que ya seleccioné mi función o la fórmula que yo voy a utilizar. Entonces, le damos clic. Ahí tengo seleccionada mi función o mi fórmula. Y ahora le voy a dar clic acá en este icono para que me abra otra ventanita y para que me sea más fácil utilizar esa fórmula. Le voy a dar clic por acá y me abre esta ventanita. Lo mismo que decía ahí, me aparece acá, ¿verdad? Solo que es mucho más fácil. Voy a irme hacia arriba porque aquí me está indicando que me voy a venir acá en la tablita porque lo primero que me pide es qué dato quiero pronosticar. Yo quiero pronosticar el año 2025 que corresponde dentro de los datos que tengo ordenado al número 8. Le voy a dar clic por acá. Y luego dice conocido Y. Le doy clic acá. Y si quiero yo, pues le doy clic acá a la flechita. Conocido Y. De mi tabla de datos originales. Le doy clic por acá. Selecciono. Enter. Y luego dice acá en esta otra ventanita. Conocido X. Le doy clic acá en la flechita. Y luego selecciono del 1 al 7. Datos, le doy Enter y le doy aceptar acá. Y lo que me hizo fue que me calculó, ¿sí? Acá está. Promedio de regresión. Me hizo el cálculo que yo me tardé ahí un buen rato haciendo, ¿sí? Aplicando la fórmula acá. Este dato que está por acá es el mismo que tengo por acá. Excel automáticamente lo calcula, ¿sí? Utilizando los datos que tengo por acá. Este sería la variable Y o variable dependiente. Y esto sería mi variable X o mi variable independiente. ¿Para qué uso eso? Para hacer mi proyección, ¿sí? Yo quiero proyectar el año 2025 y aquí lo hice. Ahí está ya la fórmula con todos los datos que estoy utilizando, ¿verdad? Por aquí aparecen los datos de la tabla que yo he seleccionado, de la celda C6 a la C12 y de la A6 a la A12, ¿verdad? La A31 corresponde al dato que yo quiero proyectar, en este caso, el año número 8, por decirlo así, que corresponde al año 2025. Bien, le voy a dar escape. Bien, ahora yo lo que quiero es proyectar los demás años. Por ejemplo, quiero proyectar este año 2029, que yo, dentro de mi ordenamiento que tengo, corresponde al dato número 12, ¿sí? Al año número 12, por decirlo así. Si yo vengo y copio esta fórmula, copiar y pegar acá abajo, recuérdense que los datos que utilizo son estos que están aquí en color amarillo para mi proyección y estos que están por acá, digámosle, en color celeste, ¿verdad? Esos son los que debo de utilizar en todas estas fórmulas que voy a tener aquí. Ahorita acabo de copiar este de acá. Le voy a dar doble clic, solo para que vean ustedes que hay que tener cuidado ahí. Cuando uno copia y pega una fórmula, le voy a dar doble clic y me voy a ir hacia arriba para ver qué datos tengo seleccionados. Si se dan cuenta ustedes, no están seleccionados los datos que deben de ser, ¿verdad? En este caso, los que están de color amarillo y de color celeste. Yo puedo hacerlo de forma manual y darle clic y mover hacia arriba, por ejemplo. Y este de aquí también darle clic y colocarlo donde es, pero como a veces tenemos muchos datos, no puedo estarlo haciendo uno por uno, ¿sí? Entonces le voy a dar escape, voy a borrar esto, ¿sí? Y voy a venir a esta primer fórmula. En esta primer fórmula, lo único que tengo que hacer es darle doble clic. Por ahí tengo seleccionados los datos de ahí arriba, ¿verdad? ¿Sí? Esos de acá, si se dan cuenta ustedes, ahí están marcados. Esos sí están bien. Pero yo en esta fórmula solo le voy a agregar algo. Yo quiero que las celdas que están ahí arriba de color amarillo y las de color celeste se queden fijas. Cuando yo copie la fórmula, que no se corran hacia abajo ni hacia ningún lado. Entonces yo voy a marcar aquí
Las celdas, vean ustedes, son de la celda A6 a la A12 y de la C6 a la C12. ¿Sí? Voy a marcar primero la C6 a la C12, las marqué, le di clic y ya están marcadas. Espero que se puedan ver ahí. Y ahora voy a oprimir la celda, la tecla F4. ¿Sí? Si se dan cuenta ustedes, cuando yo oprimí la tecla F4, le agregó algunos símbolos ahí que se llaman símbolos de dólar. Ahí están agregados. Igual voy a hacer por acá. Marqué. Desde A6 hasta A12 está marcado. Y voy a oprimir la tecla F4 y automáticamente el programa le agrega unos símbolos de dólar. ¿Sí? Si no pueden hacer eso, un segundito. ¿sí? Voy a borrar esos símbolos de dólar que acabo de agregar. Si no, pues ustedes lo pueden hacer de forma manual. Así está, de la A6 a la A12. Esto. Le pueden agregar antes de la letra A el símbolo de dólar y antes del número de la celda un símbolo de dólar. Antes de la letra A un símbolo de dólar y antes del número 12 otro símbolo de dólar. Y ahí le voy a dar Enter. ¿Sí? La fórmula no va a cambiar, el resultado no va a cambiar nada. Es el mismo, 13,013. Lo único que ahora cuando yo copie esta fórmula, por ejemplo, la copio y la pego acá abajo, ahora voy a revisar, le voy a dar doble clic acá y me vengo hacia arriba y ahora sí están seleccionadas las celdas que necesito para hacer mi proyección. ¿Sí? Ahora sí puedo copiar estas celdas hacia abajo, control C y las pego, control V y ahí está mi proyección hecho con la fórmula de Excel. ¿Sí? La fórmula de pronóstico lineal, ¿verdad? En este caso, ahí están. Si se dan cuenta ustedes, estos datos que tengo acá son iguales a estos que hice escribiendo yo la fórmula, ¿verdad? Estos y estos son iguales los datos, ¿verdad? Sí. Bien, hay otra formulita que se llama pronóstico ETS. ¿Sí? Cuando yo tengo datos, por ejemplo, que tienen lo que se conoce como una variación estacional, por decirles algo, las ventas de algunos productos, si yo tengo, por ejemplo, ventas trimestrales, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo ahí. Entonces, estas ventas de algunos productos que, por ejemplo, se venden más durante algunos meses, perdón. Por ejemplo, que se venden más a fin de año, ¿verdad? ¿Sí? Para diciembre. Entonces, estos tienen una variación estacional. Cuando yo tengo ese tipo de datos, voy a usar esa función pronóstico ETS, ¿verdad? ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita con otro ejemplo, que es lo que más nos va a servir a nosotros o a ustedes para hacer sus pronósticos o sus estimaciones. Bien, por aquí tengo yo otro ejemplo de lo que es otro tipo de... Aquí vimos un pronóstico haciendo uso de la regresión lineal, ¿verdad? Por el tipo de datos que vemos que tiene una proyección lineal, ¿sí? Ahora, acá tenemos otro tipo de datos en lo que se refiere a ventas anuales, ¿sí? Ventas anuales, si se dan cuenta ustedes, este tipo de datos pues ya no tiene, como quien dice, ya no tiene una tendencia lineal, ya no forma una línea recta, ¿verdad? La tendencia es un poco distinta, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro ejemplo acá. Similar a lo anterior, voy a volver a hacer esta gráfica.
solo marco mis datos acá, incluyendo el encabezado, ventas. Me vengo por acá donde dice insertar y luego gráficas. Y luego selecciono el tipo de gráfico de línea con marcadores, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. Esto que aparece por acá abajo, lo vamos a dejar así, representa los años aquí codificados. En este caso, el año 1 representa, aquí están año 1, no tienen valores los años, ¿verdad? Pero lo debemos de colocar así, números, ¿verdad? Porque esto, así como está acá, no me lo va a tomar en cuenta el programa a la hora de hacer una proyección, ¿verdad? Debe ser valores numéricos y no de texto como están acá. Entonces, vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Le doy clic derecho y aquí agregar línea de tendencia, ¿sí? Ahí automáticamente el programa me agrega una línea de tendencia lineal, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta que como que no es esa la tendencia que tienen mis gráficos, ¿sí? Mis datos, perdón, y no es esa la tendencia que tiene la gráfica. Tiene más una tendencia, por ejemplo, de tipo exponencial, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. La línea punteada es la gráfica de tendencia de los datos que calcula el programa, ¿sí? Que voy a cambiar nada más para que se pueda ver más fácilmente. Ahí está, esa línea punteada es la línea de tendencia, ¿verdad? En este caso, de tendencia exponencial, ¿sí? Sí. En ese caso, voy a también seleccionar acá que me presente la ecuación que me va a servir a mí para hacer la predicción, ¿sí? Ahí está la ecuación y ahí está el coeficiente de determinación, que es R al cuadrado, ¿sí? En este caso, como quien dice, los datos se ajustan bien, ¿sí? A esa línea de tendencia, en este caso, al modelo de regresión exponencial. El valor es 0.97, el máximo valor que puede tener es 1. Entonces, vamos a utilizar este modelo que está acá. Voy a copiar todo el cuadrito y me lo voy a llevar para allá abajo. ¿Sí? Entonces, lo voy a copiar por acá porque voy a... Bueno, no lo pude copiar. Porque voy a escribir esa formulita. En este caso es este valor, esta ecuación que está acá, la voy a utilizar, la voy a escribir por acá. Le voy a quitar el signo más, el signo igual, perdón. Y ahí está. Entonces, como es una función exponencial, utiliza este número, ¿verdad? Que pues varios de ustedes ya conocerán que tiene este valor. El exponencial es el número, esa letra E representa a este número, tiene ese valor que tiene infinitos decimales, ¿verdad? Solo vamos a usar algunos. Excel tiene una función también para ese número que se llama X. Ahí está la función para obtener ese número de exponencial. Entonces lo vamos a usar por acá para hacerlo un poco más rápido. Acá yo voy a calcular con esta ecuación que tengo acá, que es la misma de acá. Yo voy a calcular cuál es la predicción para las ventas en el año número 12. Lo voy a escribir por acá. Entonces voy a teclear esta misma fórmula.
que sería igual 574.77 por, y voy a escribir exponencial, ahí está, lo voy a seleccionar, ¿sí? Y entre paréntesis es este exponente que está ahí, 0.312 por el año, que sería 12 acá. Cierro paréntesis y le doy enter, ¿sí? Este es el valor, ¿sí? Para ese año. ¿Sí? Es la proyección que tiene para ese año. ¿Sí? Yo puedo utilizar entonces, aquí ya solo puedo copiar yo mi fórmula, ¿sí? Es bastante grande esa fórmula, ¿sí? Bastante, el valor bastante elevado que me da. ¿Sí? Esos serían los valores para esas proyecciones, ¿verdad? Bien. Yo lo estoy revisando. Bien, acá son las proyecciones que normalmente se pueden utilizar, pero yo les decía que Excel tiene otras funciones que yo veo que son más precisas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque utilizan esas variaciones o esa estacionalidad que existe en algunos datos, como les decía yo, normalmente cuando hablamos de ventas o de precios, sí, siempre existen algunas épocas, por ejemplo, del año en el que los precios aumentan o disminuyen, o las ventas también aumentan o disminuyen, ¿sí? Vamos a ver en esta de acá, ¿sí? Ventas trimestrales, y aquí vamos a utilizar la otra función que les había dicho yo que se llama función pronóstico de Excel, que es mucho más fácil, mucho mejor que las anteriores, para datos como los que se utilizan en ventas y en precios de productos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso, en este cuadrito, tengo en la primera columna ventas trimestrales por trimestre. Y aquí tengo, por ejemplo, en el trimestre 1, datos históricos de varios trimestres. Obviamente están ordenados de forma cronológica, ¿verdad? Aquí tengo el trimestre 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, lo más práctico es numerarlos, ya sea que lo tenga por meses, por trimestre, como en este caso, o por año, ¿verdad? Yo los voy a numerar. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar mis datos y aquí en Excel, en donde en este menú de datos, le voy a dar clic y me vengo hacia acá y aquí hay una opción que dice previsión. Le voy a dar clic. ¿Sí? Y acá me aparece esta ventana. Le voy a dar clic acá en opciones. De todos modos, yo puedo volver a seleccionar mis datos, ¿sí? Acá en opciones, me vengo para acá, donde dice rango de escala de tiempo. Le voy a dar clic acá a la flechita y vengo a seleccionar los datos donde están numerados los trimestres en este caso. Si son mensuales, pues selecciono esos datos. Igual van a estar numerados de 1 en 1. Así como en este caso, de 1 en 1 hasta 28, o sea que tengo 28 datos, 28 trimestres. Le doy enter y luego acá
donde dice intervalo de valores, le voy a dar clic ahí esa flechita y selecciono. Ya los tengo seleccionados, pero igual los voy a volver a seleccionar acá. Mis datos, en este caso, ventas trimestrales. Bien, por aquí tenemos otras opciones. Por aquí yo tengo, si se dan cuenta ustedes, tengo 28 trimestres, ¿sí? En los datos que tengo por acá. Y aquí el programa me indica hasta cuándo quiero hacer mi proyección. Por ejemplo, yo tengo hasta el trimestre número 28. Si yo quiero hacer 4 proyecciones, le voy a colocar hasta el 40, porque me va a agregar, 28 más 4 sería hasta el 32. En este caso, lo tengo hasta el 36, o sea que me va a agregar 8 trimestres, me va a proyectar, ¿sí? 8 trimestres, o me va a pronosticar 8 trimestres, ¿sí? Tomando en cuenta que yo tengo, en mis datos tengo 28 trimestres, y aquí tiene 36. Aquí tenemos una vista previa de los datos ya proyectados de una gráfica que automáticamente hace el programa. ¿Sí? ¿Dónde va a iniciar la proyección? Eso se lo dejamos ahí porque el programa automáticamente detecta que mi último trimestre o mi último dato es el que tengo numerado con el 28. El intervalo de confianza también se lo dejamos en 95. Aquí la estacionalidad es una cuestión que lo que yo les explicaba, ¿verdad? Si ven ustedes la gráfica que aparece aquí, esto que aparece ahí de color azul son los datos que yo tengo, los datos históricos de años pasados o trimestres pasados en este caso. Y si se dan cuenta, hay trimestres, acá están los trimestres, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, va subiendo en el primer semestre, sigue subiendo en el segundo trimestre, en el tercer trimestre llega a su máximo y luego baja en el cuarto, ¿sí? Y se vuelve a repetir, digamos que la tendencia de subir y bajar, ¿sí? Y se repite a cada cuánto, a cada 4 trimestres, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá. Como es una cuestión de precios en este caso, o de ventas anuales, pues normalmente tienen ese ciclo, ¿verdad? De repetirse a cada 4 trimestres en este ejemplo. Entonces, ¿por qué les decía eso? A eso se refiere acá, en donde dice la estacionalidad, ¿sí? La estacionalidad que aparece por acá abajo. Voy a subir esto. Aquí dice estacionalidad. Nosotros normalmente lo vamos a dejar que el programa lo detecte automáticamente. Si no, nosotros le podemos colocar aquí, ahí lo tienen, 4. Si yo sé que la estacionalidad de mis datos no va a ser cada 4, sino que, por ejemplo, yo lo tengo mensual y de repente es a cada 6 meses, entonces le coloco 6. En este caso, como son trimestres, como quien dice, los datos van a tener esa estacionalidad de que a cada 4 trimestres al año se va a repetir. Si ven ustedes acá, por decirles algo, este pico mayor que tienen acá, si ustedes se dan cuenta, se repite a cada 4 trimestres, o este dato menor se repite a cada 4 trimestres. Bien, eso es la estacionalidad. Entonces acá le dejamos como está. La gráfica que me va a dar es como la que aparece ahí, ¿sí? Y me va a dar los valores proyectados hasta el trimestre número 36. Le voy a dar aquí crear y el programa no me lo agrega ahí en mis datos, sino que me crea otra hoja nueva, en este caso la hoja número 19, y ahí me agregó los datos que yo tenía, estos, y me agregó los datos proyectados. Estos de acá son los datos
proyectados. Voy a colocar de color amarillo. Y estos de acá son los datos originales que ya tenía yo, los datos históricos que me sirvieron para hacer mi proyección. Estos datos que aparecen aquí en mi gráfica que están de color azul son los datos anteriores, y estos datos que aparecen por acá en color, una tonalidad anaranjada, son los datos proyectados. ¿Sí? Solo voy a aclarar por acá, voy a cambiarle el tipo de línea. Acá hay una línea que aparece arriba y la otra línea abajo. Voy a explicar eso. Cambié el tipo de línea. Bien, ahí está. En los datos proyectados, digamos, el trimestre número 28, aquí, que eran estas cuestiones, ventas trimestrales, ¿sí? El último trimestre fue de 10,148. Aquí tenemos el mismo dato. Estos son los datos proyectados, lo que está en azul. El programa automáticamente copia esto aquí. ¿Por qué? Para hacer la grafiquita. Bien, estos son los datos proyectados para el trimestre número 29, 30, etcétera. Esto que aparece por acá, por ejemplo, es un intervalo de confianza. Eso que acabo yo de rellenar por ahí. Como quien dice, la proyección para el trimestre número 29 va a ser de 9,693.19. ¿Sí? Artículos, por ejemplo, vendidos, si ese fuera el caso. Se tiene estimado esa cantidad para ese trimestre. ¿Y este intervalo qué significa? Que este va a ser como quien dice el promedio, pero el valor real, o sea que no es que en ese trimestre vamos a tener esa cantidad exactamente, 9,693 productos vendidos, sino que esa cantidad puede oscilar, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. ¿Qué tanto más? ¿Qué tanto menos? ¿Sí? Acá está el intervalo de confianza, que para ese trimestre número 29, las ventas pueden oscilar entre 9,260 y 10,125 productos en este caso, ¿verdad? Para eso es mi intervalo. Y se recuerdan que cuando estábamos en el cuadrito donde ingresamos los datos, ahí decía el nivel de confianza 95%. ¿Qué tan seguro estamos nosotros de que esas ventas van a estar dentro de este rango? El 95% de seguridad, ¿sí? Que estamos el 95% seguros de que en el trimestre número 29 las ventas van a estar entre 9,260 y 10,125. Y el promedio sería de 9,693, con un nivel de confianza del 95%. O sea, tenemos una seguridad del 95% de que mis ventas se encuentren en este rango. Igual para los demás trimestres. Y si se dan cuenta ustedes por ahí, por decirles algo, el intervalo de este primer trimestre proyectado, el número 29, el intervalo va de 9,000 a 10,000, por decirles algo, ¿sí? El intervalo es bien pequeño. Si vienen por acá a ver el último trimestre proyectado, el intervalo se va haciendo más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente estos son los últimos trimestres. Si yo hago una proyección, por ejemplo, hasta el trimestre número 40, el intervalo se va a ir haciendo más grande porque va a haber más error en la medida que los datos que yo proyecto están más lejos de mis datos históricos o de mis datos originales. Por eso realmente no se recomienda hacer proyecciones, en este caso, de valores muy lejanos. No puedo yo venir y tratar de proyectar
a futuro el trimestre número 50, por ejemplo. Es demasiado, sino que dependiendo de la cantidad de datos que yo tenga, ¿sí? De la cantidad de datos, en este caso, pues datos históricos tengo 28, son todos estos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de datos, así puedo hacer mi proyección, ¿verdad? O mi estimación o mi pronóstico, ¿sí? Entonces, la línea que ven acá ustedes, la línea continua que está en medio, son mis promedios, ¿sí? Los datos proyectados, esos que están aquí de color amarillo, y estos otros intervalos son los que aparecen ahí con la línea punteada, ¿sí? Como quien dice, el promedio va a ir acá, pero puede ser que mis datos, mis ventas sean un poquito más o un poquito menos. Y se dan cuenta ustedes, los datos que están al final o al final de la gráfica, esas líneas punteadas se separan un poco más de la línea continua, que es mi promedio. O sea que el rango va a ser más grande. Hay más error, por ejemplo, al final, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? No sé si tienen dudas. Esto es la forma más práctica de hacer sus pronósticos por el tipo de datos que ustedes tienen. Incluso el mismo programa de Excel, recuérdense que la función que utiliza, y sale porque les decía la función de pronóstico, ¿sí? Y hay una función de pronóstico lineal, también se puede hacer, como la ecuación de la línea recta que hicimos al inicio. Y en este caso, la función que utiliza Excel realmente se llama pronóstico ETS, ¿verdad? Ahí está. Solo que el programa automáticamente utiliza la fórmula. Uno lo puede hacer si quiere hacer los cálculos uno por uno, pero ¿para qué vamos a estar haciendo los cálculos uno por uno si el programa mismo me da los cálculos? Si yo quiero, pues le puedo hacer un pronóstico más allá de este rango y me va a dar siempre mi valor, mi promedio, mi intervalo de confianza, ¿verdad? Que son los que aparecen ahí. Si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, en este caso, lo pronosticado es algo similar, o sea, tiene esta misma tendencia, y eso es lo importante. Porque yo aquí puedo hacer un pronóstico y probablemente, por ejemplo, con regresión lineal, y tal vez me va a salir, a la hora de hacer mi análisis estadístico, que está bien, ¿sí? Pero lo que me va a hacer la regresión lineal es un pronóstico, una línea recta, ¿verdad? No me van a salir los datos como en este caso, como vienen los datos históricos. En algunos trimestres baja, en otros trimestres sube, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, este último trimestre, acá, de los datos históricos, me aparece que por acá es que tuvo unas ventas altas, y en la proyección cabal coincide también en este mismo trimestre que hay ventas altas, ¿verdad? Y si se dan cuenta ustedes, así van las proyecciones, ¿verdad? Entonces, como quien dice, ahí nosotros nos podemos dar cuenta de que esta proyección pues está más ajustado a la realidad, ¿sí? Bien, si tienen dudas. Todo claro, maestro. Bien, por aquí tenía otros ejemplos que son, vamos a hacer este último de volumen de ventas solo para que, bien, vamos a ver este mismo mejor, este que ya tenemos por acá. Los mismos datos. Entonces me vengo a datos solo para que ustedes vean. Le voy a dar cancelar y voy a marcar las dos columnas, la de los números de trimestres y el número de volumen, o que era ventas, dice, y le doy clic aquí en previsión y automáticamente el programa me detecta, si se dan cuenta ustedes, ¿sí? Si no, pues yo lo reviso para asegurarme. Aquí en opciones le doy clic y me aparece esa otra ventanita. Solo subo un poco más la ventanita y aquí reviso
que estén mis datos bien por acá. Es la escala de tiempo, dice, y sí está seleccionado, ¿sí? Y por acá los datos o valores de venta, y ahí me aparecen seleccionados. ¿A qué iba yo? Les decía yo que aquí automáticamente el programa detecta la estacionalidad, ¿sí?, de los datos que yo tengo, ¿sí? Pero por ahí tenía algún ejemplo, recuerdo yo, en que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, les decía yo, la tendencia, esa línea más gruesa, lleva, como quien dice, así a simple vista puede ver uno, lleva la misma tendencia de los datos anteriores. Ahora bien, le voy a cambiar la estacionalidad aquí, donde digo, les decía que uno lo puede colocar manualmente. Tiene 4, porque el programa detectó que esa es la estacionalidad. A cada 4 trimestres, como quien dice, ese es el periodo o el rango. Le voy a cambiar, por ejemplo, solo para que ustedes vean, le voy a cambiar aquí a 6 y vean la gráfica, cómo va a ir cambiando. 5, vean, ya cambió completamente. Y 6. Entonces, si ustedes ven esta gráfica, y ustedes ven esa línea de tendencia que se calculó, esa línea que está al centro, no tiene nada que ver con estos datos anteriores, ¿verdad? Entonces ahí se puede dar cuenta uno de forma gráfica que definitivamente ese pronóstico no me va a servir a mí de mucho. Y en otros casos, si yo estuviera usando, por ejemplo, una ecuación, un pronóstico, por ejemplo, utilizando un modelo de regresión lineal, esta línea anaranjada me hubiera salido recta. Tampoco, porque los datos no vienen así, no son una línea recta, ¿verdad? Entonces, le vuelvo yo a cambiar por acá. Por ejemplo, ahí es donde estaba con 4, le voy a colocar menos la estacionalidad. Y vean, aquí tiene 2, aquí tiene 1, ¿sí? Una línea recta, ¿verdad? Nada que ver. Si yo hubiera utilizado un modelo de regresión lineal, probablemente así me hubieran salido mis datos en línea recta. Y yo veo que mis datos históricos o mis datos anteriores no tienen esa tendencia, sino que van formando esos picos, ¿verdad? Esas subidas y bajadas. Entonces, esa no sería un buen modelo de predicción, ¿verdad? O de pronóstico. Entonces, acá lo que más se ajusta es la estacionalidad con un valor de 4, ¿sí? Que ven ustedes y queda mejor ajustado, ¿verdad? O sea que ustedes pueden colocarle aquí la estacionalidad y ver su gráfica y que se ajusten los datos, perdón, que están pronosticando, que se ajusten a los datos de años anteriores, ¿sí? Bien, y realmente esto se puede hacer de forma manual, pero créanme que es bastante lo que hay que, tampoco es cuestión del otro mundo, pero sí es más complicado estarlo haciendo de forma manual, ¿verdad? Que esta opción que nos da el programa Excel, que es mucho más fácil. Entonces, ustedes deben de ver acá, antes de darle a aceptar, yo veo acá cómo está mi pronóstico, si se ajusta, pues yo puedo dejarlo así como el programa me lo está seleccionando o lo está detectando, si no yo lo puedo modificar. Bien, ¿alguna duda? Maestro, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando la estacionalidad está marcada no necesariamente con un intervalo definido? Por ejemplo, digamos, la empresa tiene ventas, digámoslo, por Semana Santa, y luego tiene ventas igual de altas, digámoslo, en diciembre. No es así como que una estacionalidad tan definida como decir por trimestre. Ajá, o cada cuatrimestre tal vez, ¿verdad? Bien, Ajá. ahí tiene la opción, Excel lo detecta automáticamente. Si no, usted lo puede modificar.
usted lo puede modificar la estacionalidad, así como les mostré ahorita, y para ver que se vaya ajustando realmente, ¿sí? Porque si se da cuenta aquí, es algo, por decirlo de alguna forma, como lo que usted dice. Aquí hay un aumento, ¿sí? Aquí en este punto que estoy mostrando yo, hay un aumento, y luego al siguiente trimestre hay otro aumento, pero más grande, ¿sí? Entonces hay que ver la forma de la gráfica. Lo que yo les decía es que este pronóstico sea similar a los datos o a la forma, por decirlo así, de la gráfica de los datos históricos o de los datos anteriores. No va a salir exactamente igual o tan similar, pero que por lo menos lleve esa tendencia. Realmente hay que ser claros también, por eso les mencionaba yo lo del intervalo de confianza. Los datos que aquí se pronostican no son exactos, ¿verdad? Van a tener cierta variabilidad, cierto error. Para eso me sirve también a mí el intervalo de confianza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí hay que ver, y si no se puede hacer con este modelo, están los otros modelos que habíamos visto al inicio, modelos de regresión lineal, de regresión exponencial, y hay otros modelos ahí que de repente se pueden ajustar mejor a esos datos, ¿verdad? Aunque normalmente con esta función que tiene Excel, pues se puede hacer, pero si, por ejemplo, como dice usted, los datos pues suben y bajan casi como aleatoriamente, pues se puede ver otro modelo como el que vimos al inicio, ¿sí? Acá, cuando hicimos la regresión, acá por ejemplo, solo le voy a poner, cuando vimos el modelo de regresión lineal, de este lado yo tengo otro montón de modelos, ¿sí? Otro montón de modelos. Yo les decía, por ejemplo, en este modelo exponencial, yo se los puse de ejemplo. Me sirve a mí cuando yo estoy evaluando alguno de estos modelos que usa Excel. Aquí no estoy viendo yo estacionalidad. O sea, en los datos que usted me pone de ejemplo, como que no hay una estacionalidad realmente, ¿verdad? Entonces, de repente, alguno de estos modelos me sirve. El modelo que vimos acá es uno exponencial, y yo lo que voy a ver es el valor de R cuadrado que está acá. El que esté más cerca de 1 probablemente me va a servir, ¿sí? Ahí este valor, vean, ahí está el modelo exponencial, tiene 0.97. Si yo selecciono el modelo lineal, me da 0.85. No me sirve, ¿verdad? Porque tiene menos. Y el logarítmico, 0.60. Tampoco. El polinómico, 0.98. ¿Sí? Ese polinómico es como una gráfica que sube y baja, ¿sí? No tiene una tendencia así como esta curva, ¿sí? Es una tendencia de sube y baja, ¿verdad? Ese es el polinómico. Incluso aquí, ese modelo polinómico, si usted se da cuenta en la ecuación acá, que me da para calcular mis datos, si yo quiero usar este modelo, aquí tiene un grado 2, vea, y por eso aquí en la fórmula solo me aparece x al cuadrado. Yo puedo aumentarle, por ejemplo, aquí r cuadrado de 98 es bastante realmente, pero yo le puedo cambiar este valor y un polinomio de tercer grado, ¿sí? Y ya me cambió acá, vea, otro polinomio de tercer grado, ¿verdad? Entonces, la recomendación sería de, por ejemplo, si no se ajusta, si no tiene una estacionalidad, no podemos utilizar ese modelo que nos da Excel de pronóstico, podemos utilizar alguno de estos. Aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar un modelo polinómico de hasta grado 6. Aquí este es de grado 3, ¿sí? Y uno de grado 6, por ejemplo, solo que me sale más grande la fórmula, le voy a colocar ahí 6 acá, ya le coloqué 6, y la formulita, vean, es un poquito más grande, ¿verdad? Pero igual me puede servir para predecir. Lo que debo yo de tomar en cuenta, como les decía, es la predicción que yo hago, ¿sí?
Por ejemplo, les decía yo, y los ejemplos que yo les puse ahí cuando les cambié la estacionalidad. Esta gráfica de predicción lleva más o menos la misma tendencia, ¿sí?, que los datos históricos. Si estos datos que yo pronostiqué, yo veo que no van de acuerdo a mi gráfica de datos históricos, pues definitivamente no me va a servir de mucho, ¿verdad? Sería esa mi recomendación. Si no me funciona con esto, pues utilizar los otros modelos de regresión que tiene Excel, ¿verdad? Que son varios realmente, que son esos que aparecen acá. ¿Sí? Probar. Bien. No sé si alguien más tiene duda, compañeros. ¿Me recuerdan? Por ahí yo les envío el enlace el día de mañana del video de la grabación. Entonces, si no hay ninguna duda, voy a detener la grabación y les agradezco mucho por su atención. Gracias, Inge, muy amable. Feliz noche. Para servirles ahí cualquier duda, pues me pueden escribir. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Inge, una consulta. Yo solo estoy Sí. pendiente para que me aprueben lo de la tesis. Yo ya lo mandé al grupo. Su ficha. ¿Sí? Me escribe mañana, por favor. Ok. Sí, es que he estado revisando por ahí bastantes y algunos documentos ya para graduarse, entonces me escribe y la reviso. Si faltan algunos ahorita de los que están acá, me escriben también, por favor, para recordarme que ya descargué yo. ¿Cuándo fue que el doctor del CIR les dijo que enviaran al grupo también, verdad? Sí, entonces por ahí descargué algunos también y me recuerdan, por favor, para enviarles su notificación, ¿verdad? O si hay algunas correcciones, pues también, no hay ningún inconveniente. Ok.